la clase va a ser grabada. Vamos a ver. Okay. Sí, la clase va a ser grabada. En el caso, eso básicamente es como para que si alguno no tiene posibilidad de ingresar a la clase, pueda después, yo voy a poner un vínculo en la plataforma para que ustedes puedan acceder a la clase. Entonces, la clase va a quedar grabada. Ahí nos estamos presentando. Les decía que yo soy de la zona de Heredia. Bueno, soy oriundo de Pérez Celedón, pero tengo ya más de 20 años de vivir aquí en Heredia, en la zona de Barba. Y por ahí nos estábamos presentando. Jefferson, que es de la zona de Cartago, casi subiendo el Cerro La Muerte. Jonathan, de la zona de Turrialba. Josué, que nos dice que es de San Ramón. No sé si alguien más quiere, bueno, así presentarse rápidamente. Buenos días. Hola, buenos días, Kimberly. ¿Cómo estás? Muy bien, mi nombre es Kimberly Gamboa y soy de la zona de San Carlos. San Carlos, ¿qué zona? ¿Qué lugar? Ciudad Quesada. Ah, el centro. Ajá. Muy bueno, allá debe estar muy caliente. De hecho, no, está lluvioso, bastante. Está así como nublado. Sí, acá también en Barba también está nublado ahorita. Ajá. Bueno, no nos va a dar tiempo como de presentarnos a todos, entonces igual ahí conforme a las próximas tutorías tal vez alguno más y también recordarles que en el chat en la plataforma hay una, ¿cómo se llama? De presentación, un espacio para presentación. Y la idea es que ahí escriban un poquito de dónde son, qué les gusta y esas cosas, como para ir conociéndonos. Igual ahora en la participación, si alguno quiere decir de dónde es y contarnos algo, lo puede hacer. Igual como tenemos el tiempo limitado y tengo que explicar un poquito sobre el curso y también sobre la clase, la primera tutoría, entonces creo que nos podemos ir presentando ahí poquito a poco. Pero mucho gusto, Kimberly, mucho gusto a los que se han ido presentando. Voy a compartir acá para explicarles algunas cosas primero del curso y ya luego ya entramos a la materia, digamos. Ok, vamos a ver. Ok, en primera instancia, bueno, estamos en este curso de física nivelatoria. La idea, bueno, como lo dice, nivelatoria, elementos de física nivelatoria. La idea es que ustedes afiancen, digamos, conceptos y ciertas habilidades que debieron haber aprendido en secundaria, pero lamentablemente uno sabe que en secundaria a veces no se desarrollan las habilidades que se requieren, digamos, las bases. Y ustedes van a ocupar física, tener una buena base de física para su carrera, digamos, no sé cuál sea la carrera que escogieron, pero probablemente van a tener que llevar otros cursos de física ya un poquito más avanzados. Y de ahí que es muy importante que hagamos una nivelación, ¿verdad? Por eso es que este curso de física nivelatoria. Vamos a ver conceptos como el tema de todo lo que tiene, medición, el tema de movimiento. Vamos a hablar en movimiento en línea recta, movimiento en dos dimensiones. Y también las leyes de la dinámica, el concepto de trabajo y energía y potencia y conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, esos son los temas más, si vemos, son temas como los probablemente podríamos ver en el programa que se ve en décimo y undécimo de secundaria. Pero yo trabajo en secundaria también
y en secundaria a veces no da tiempo de desarrollar todo el programa y además, bueno, en los últimos años han habido ciertas situaciones por las cuales no se ha trabajado tal vez de la mejor manera el curso de física. Y además, bueno, vamos a introducirnos un poco más al nivel universitario. Entonces, el nivel, digamos, de física a nivel universitario se exige un nivel mayor. Así es que vamos a ir entrándole un poquito más a aspectos ya más fuertes. Y de ahí la importancia de este curso. Ok, eso sería como los objetivos, digamos. Acá, importante, digamos, la evaluación, tal vez lo que uno siempre es, cuando yo he matriculado también cursos en la UNED, y uno en la UNED, algo que lo preocupa a veces es la evaluación, o sea, qué hay que hacer para aprobar el curso. En este caso para este curso tenemos 2 videoconferencias, que estas actividades de videoconferencias van a sustituir, eso está en el programa de ustedes, ¿verdad? Este es el programa de ustedes. Estas 2 videoconferencias van a sustituir lo que eran los exámenes, ¿no? En tiempo normal, cuando no estábamos en pandemia, se hacían 2 exámenes, 2 o 3 exámenes escritos, pruebas escritas. Ahorita por la situación que estamos, vamos a trabajar de forma virtual, y entonces se va a trabajar con la videoconferencia. La videoconferencia es básicamente la resolución de un problema. Para eso se van a hacer unos subgrupos, máximo 5 personas, y ya yo calendaricé eso. Eso, de hecho, voy a compartirlo acá. Si nos metemos al curso de ustedes, que es estamos en la plataforma de la UNED. El curso, ya yo subí acá, después de avisos, foro de comunicación, subí acá esto que dice horario para elección de grupo para videoconferencias. La idea es que ustedes se metan acá, en este link. Ustedes se van a meter acá, y aquí se abre un documento. Entonces, en este documento, ustedes se apuntan, bueno, ahí el que llega primero y se apunta y escoge, se salva, digamos, si usted se puede ahora meter. La idea es que ustedes escojan, porque aquí está el día y la hora y los grupos, máximo 5 personas por grupo. Esto es, bueno, la primera videoconferencia va a ser del 21 de junio al 4 de julio, pero bueno, por horarios y todo lo demás, yo voy a trabajar viernes, sábados e inclusive hasta domingos. El viernes 25 de 2 a 3:30 p.m., porque más o menos 1 hora y media se tarda durante la actividad. Aquí ustedes se meten, escogen, aquí está el día, la hora, entonces ahí buscan el día que mejor les sirva, la hora que mejor les sirva. Yo puse viernes y sábados. Eso es para la primera videoconferencia. Y inclusive metí para la segunda videoconferencia también, si se quieren apuntar de una sola vez. Aquí ya también está para que se apunten ahí. La idea también es que como estos están en OneDrive, usted escribe su nombre, pero alguien podría, la idea es que respeten, ¿verdad? A nivel universitario esperaríamos eso. Yo voy a estar revisando constantemente esto para ver si la gente, pero la idea es que respeten. Si yo me apunte aquí, nadie me quite el lugar, ¿verdad? El que llega primero y se apunta, tendría el lugar, ¿verdad? Eso sería con respecto a eso, sería ahí escoge para que escoja el horario, ¿ok? ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. Yo tengo una duda. Dígame. Con respecto a esto de la elección de la videoconferencia, nosotros nos apuntamos y después a dónde hay que mandar como digamos, donde uno puso para el día. No, usted se apunta ahí y ya eso queda, o sea, yo lo puedo ver, ya eso queda guardado. Una vez que usted escribe su nombre, queda guardado. Ah, ok, está bien, de acuerdo. Porque estamos compartiendo en OneDrive, entonces eso va a quedar
Cualquier modificación que se haga queda guardada. Ok, después ustedes tienen también la evaluación en línea. La evaluación en línea es también tipo quizzes, tipo preguntas, ejercicios cortos que ustedes tienen que responder, son de selección única, bueno, y algunas respuestas cortas. Estos quizzes son los jueves de 7 a las 7 de la noche. Ahorita vamos a ver el calendario. Y son 4 quizzes o evaluaciones en línea. Y luego tenemos 2 tareas, tarea 1 y tarea 2. Bueno, ahí luego en plataforma se va a subir la tarea, que también es la resolución de unos problemas. En las tareas, ustedes tienen que resolver una situación, tienen que al final grabarse, hacer un video con lo que ustedes resolvieron, pero puede ser un video que ustedes lo hagan en PowerPoint, por ejemplo, graban cómo ustedes resolvieron la situación y luego me pasan el video con la resolución. Eso tiene un proceso, ahí se les va a indicar en plataforma el proceso de la tarea. Entonces ustedes nada más se meten y ahí van a leer cómo hacer la actividad. Ok, vamos al calendario, tal vez que es importante. Al final del programa viene el calendario. Entonces, esto es muy importante que ustedes tengan este calendario, este cuadro, el cronograma de actividades, y que inclusive lo marquen, ¿verdad? Le pongan colores, lo peguen a la parte ahí en su cuarto, ¿verdad? Lo impriman y lo tengan ahí porque para que se acuerden de las fechas que son muy importantes, ¿verdad? Tenemos esta primera videotutoría, que es la de hoy. La próxima semana tenemos la videotutoría número 2 y tenemos una evaluación en línea. Ya la próxima semana, el jueves 10 de junio a las 7 p.m., ustedes ingresan a la plataforma y ahí ya va a haber una primera quiz o primera evaluación en línea. Tienen que ingresar, meterse, resolver la actividad y listo, ya va a quedar guardado lo que ustedes hagan. Recordarles que, digamos, yo tengo tiempo, son como 15 días más o menos como para dar calificaciones. Entonces, si ustedes hoy hicieron una evaluación, no esperarían que ya el día siguiente yo les diga cuál es la nota que tienen, ¿verdad? Tienen que darme chance porque son muchas cosas. Entonces, para que tengan paciencia un poco ahí. Después, ya la semana siguiente, el 14 de junio, empieza la primera tarea. Todavía nos quedan 15 días. Dentro de 15 días ya empieza la primera tarea. Hay videotutoría, empieza la primera tarea. Y esa tarea empieza, pero tienen 3 semanas para hacerla. Entonces empieza la tarea. Hay una etapa que yo reviso, digamos, el proceso que ustedes hicieron. Y luego ya viene la elaboración del video y se entrega la fecha límite para entregar el video sería el 4 de julio. Entonces van a tener 3 semanas para hacer esa tarea. Aquí, eso sí, importante, ya en esta fecha tenemos la primera videoconferencia, bueno, donde ya ustedes saben que ahí es donde tienen que elegir el grupo que va a participar. Y es igual, lo hacemos por Teams. Ustedes tienen que conectarse tienen que tener su cámara encendida, su micrófono. Como son solamente 5, bueno, ahí ya me van a ir mostrando lo que ustedes hacen durante la actividad. Va a ser la resolución de un problema, entonces yo les pongo el problema, ustedes van a tener una hoja con lápiz, calculadora, todo lo demás. Lo van resolviendo, me van mostrando, tienen que mostrarme en la cámara, pues ocupamos que la cámara esté encendida, mostrarme lo que ustedes van a ir haciendo. Yo les voy a ir haciendo unas preguntas. A cada persona, a cada uno de los integrantes, cada uno me tiene que responder la pregunta específica que yo le hago. Y ahí después, al final, ya cuando tengamos el problema resuelto, ya después ustedes lo suben a un lugar que yo les voy a indicar donde se sube el problema resuelto. Pero la calificación de toda la videoconferencia
es el mayor porcentaje se califica durante el proceso, o sea, durante la etapa de desarrollo, mientras ustedes están trabajando en la actividad. Entonces, digamos que el documento que ya se envía tiene calificación, pero vale más el proceso que el trabajo final. Creo que es un 75% vale todo el proceso. Ahí a ustedes se les va a enviar digamos, cómo se califica. Creo que aquí mismo en el programa viene, ¿verdad? Pero ahí lo leen con calma, ¿verdad? Pero más o menos esa es la idea de la videoconferencia. Profe, tengo Luego, una duda. Al diga. final, pues, digamos, usted daría la respuesta digamos, del problema que usted nos pone. Sí, pero digamos, cuando se revisa, digamos, cuando ya porque la idea es como tipo examen, la idea es que ustedes lo hagan y después yo lo califico y les digo que tuvieron mal, ¿ok? Ah, ok, sí, porque yo pensé que, digamos, que nosotros hacemos el ejercicio y demás, y después, digamos, cuando ya termina toda la videoconferencia, usted nos decía, digamos, cómo quedaría el problema o algo así. Sí, digamos, vamos a ver. Durante la videoconferencia yo les voy diciendo, digamos, dándoles como ideas, mira, falta algo aquí, es como ayudándoles un poco para que ustedes lo mejoren. Ajá. Pero ya cuando ya ustedes me mandan el documento, yo después tengo que calificarlo. Y tengo que Ah, decirle, el error que usted cometió fue este y este y este. Pero ya yo tengo que, como tipo examen, yo tengo que darle la respuesta, digamos, pero ya una vez que usted me mande el documento, porque si no, no valdría que yo le diga la respuesta sin que usted me lo haya enviado. Eso ajá. no sería examen, ¿verdad? Ah, ¿Me ok. entiendes? Ujú. Perfecto. Está bien. Ok. Eh, bueno, ahí siguen leyendo, ¿verdad? Porque hay otra videoconferencia, hay otra tarea. Bueno, ahí ustedes se van, ahí viene ya. Yo lo que hice, por ejemplo, fue marcar con colores. Ustedes igual lo pueden hacer así, lo pueden imprimir, tenerlo ahí presente para que no se les olvide estas fechas. Esto es muy, muy importante. Creo que eso era lo que iba a explicar de esta parte, pero no sé si tienen alguna otra consulta con respecto a las actividades, el programa o la plataforma, sino para iniciar con el tema de la primera tutoría, digamos. No, estamos bien, por ahorita. Todo bien, profe, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, ok, voy a compartir ahorita sí la primera clase, el primer tema que vamos a desarrollar, ¿verdad? Lo que nos correspondía esta semana, que es el tema que tiene que ver con el concepto de física, la medición, ahí se habla de las estimaciones de medida, y básicamente, porque digamos como una clase inicial, digamos, de la introducción de física. Ya la otra semana sí ya empezaríamos con el tema un tema de movimiento. Entonces vamos a trabajar primero la parte introductoria, ¿verdad? No vamos a ahondar mucho en en la parte teórica porque la idea es que ustedes saquen el rato y se lean el libro, ¿verdad? Tienen un libro de consulta. Entonces ustedes ahí van a leerse la parte, digamos, teórica y todo lo demás. La tutoría es un poquito para evacuar dudas y consultas y como para explicar un poquito más la parte práctica, digamos. Bueno, pero sí vamos a empezar con algo muy básico que es, bueno, ahí vamos a hablar de física, entonces recordarles más que todo que la física es una ciencia, eh, una ciencia teórica porque después de todo el proceso de investigación se llega a conclusiones, se llega a teorías, se llega a leyes, a principios, modelos, ¿verdad? Que explican el universo, que explican la materia, que explican el espacio, el tiempo, bueno, todo esto. Y es una ciencia experimental porque la física, como ustedes van a ver en sus otros cursos más adelante,
Para llegar a esas conclusiones o teorías se requiere hacer demostraciones, experimentos, observaciones, ¿verdad? Se usa el método científico. A través de la historia, obviamente, la física ha ido, digamos, cambiando. No es la física no es un conocimiento absoluto. La ciencia no es absoluta. Pues, surgen modificaciones, surgen nuevos planteamientos, nuevas ideas. Así es que algo importante en el pensamiento científico es que el conocimiento evoluciona, cambia, ¿verdad? Inclusive ya en el pasado hay muchas de las teorías que ya han sido revocadas y han sido mejoradas, ¿verdad? Pero siempre buscando una explicación racional, lógica del mundo en el cual vivimos. Específicamente la física estudia todo lo relacionado con el espacio, con el tiempo, la materia y la energía, que bueno, vamos a ver, es precisamente los temas que vamos a desarrollar en este curso, tienen que ver con eso, con las medidas del espacio, con medidas de tiempo, con conceptos relacionados con la materia y la energía. Y obviamente la física es fundamental para otras disciplinas, ¿no? Como las ingenierías, por ejemplo. Probablemente ustedes estén interesados en estudiar alguna ingeniería y por eso es una base, la física es una base de esas otras disciplinas, ¿verdad? Como la matemática, la química también a veces es base de otras disciplinas. Si tienen alguna pregunta o consulta, la pueden hacer. O sea, abren el micrófono y me dicen, profesor, y tal cosa, ¿verdad? Ustedes pueden participar durante el proceso. Como dijimos, la física es una ciencia experimental y durante el proceso de la experimentación se hace medición, ¿verdad? Para observar, para evaluar un fenómeno, para conocerlo, hay que medir, hay que saber las dimensiones, el tamaño, como por ejemplo cuando tiemblas en un terremoto, bueno, y lo primero que la gente pregunta, bueno, ¿y cuál fue la intensidad del terremoto, verdad? O sea que instintivamente al ser humano le interesa saber, conocer el tamaño, la dimensión, la medida. Entonces la medición es un concepto ligado a la observación, a hacer experimento, a conocer, a determinar las dimensiones de las cosas. Si somos científicos y queremos conocer el universo, el espacio, el tiempo, la materia, hay que medir. Es fundamental, la medición es fundamental. Y bueno, por eso ocupamos de instrumentos. El ser humano ha diseñado cada vez mejores instrumentos, los ha ido mejorando. Con el tiempo se han desarrollado escalas de medida, se han desarrollado unidades patrón que se han universalizado, ¿verdad? Por ejemplo, existe el Sistema Internacional de Unidades que busca universalizar las diferentes unidades de medida. Y de eso vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Que eso es el Sistema Internacional. En física, bueno, y en las ciencias en general, podríamos decir que tenemos diferentes magnitudes físicas, que son aquellas características del espacio, de la materia, del tiempo, qué sé yo, de todo lo que está a nuestro alrededor. Hay algunas magnitudes que se pueden medir, ¿verdad? Que son como las características medibles de las cosas. Entre esas tenemos la longitud, la masa, el tiempo, temperatura, intensidad de corriente. Estas que están en este cuadro son se llaman 7 unidades básicas fundamentales. Existen otras como carga eléctrica, otras unidades ahí fundamentales. Se llaman fundamentales porque se definen por sí mismas, o sea, no se definen a partir de otras unidades, sino que estas tienen su propia definición a partir del proceso de medida, digamos, a partir de cómo se mide, es que se definen estas unidades, por eso se les llama fundamentales. Bueno, entonces sí es importante recordar que la longitud se mide en metros, que la masa se mide en kilogramos, que el tiempo se mide en segundos. Bueno, eso es un repaso.
Luego tenemos las magnitudes derivadas, que como la palabra lo dice derivadas, es porque se obtienen de otras que son fundamentales. Por ejemplo, el área es derivada porque sería metros, longitud por longitud, que es metro cuadrado. Volumen sería longitud por longitud por longitud, que sería metro cúbico. Densidad, por ejemplo, es kilogramos sobre metros cúbicos, y así sucesivamente. Cada una de estas magnitudes físicas se definen a partir de otras que ya existen. De ahí que se les conoce como magnitudes derivadas del sistema internacional. Y aquí es importante, por ejemplo, vamos a ver más adelante el concepto de energía, el concepto de trabajo, y por ejemplo, tienen un nombre, el concepto de fuerza. La fuerza se mide en Newton, la unidad de Newton. El símbolo es una N mayúscula. Energía se mide en joules. El símbolo es una J. Metro cuadrado se usa mucho, ¿verdad? Para área, superficie, volumen, metros cúbicos, ¿verdad? Ok, otra cosa importante que debemos recordar y debemos manejar es que las unidades patrón tienen sus múltiplos y los submúltiplos. Digamos, múltiplos sería como varias veces la unidad, y los submúltiplos sería subdividir la unidad también en varias partes. Generalmente se usa en escala de 10, entonces, por ejemplo, hablamos de que 10, si estamos hablando de la unidad metro, 10 metros es un decámetro, 100 metros es un hectómetro, 1000 metros es un kilómetro, 1.000.000 de metros es un megámetro, 1.000 millones de metros sería un gigámetro, etc. Entonces, estos deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta son los múltiplos, y las subdivisiones serían deci, que es 10, centi, que es 100, mili, que es una milésima, micro, millonésima, nano, mil millonésima. Esos serían, digamos, todos los múltiplos y los submúltiplos. Un momentito aquí, porque esto... Ajá. Ahí sería como repasar, pero los más usados generalmente, ¿verdad? Para que no se asusten tanto, los que más se usan en los problemas, en los ejercicios, generalmente se llega, digamos, los que más se trabajan son estos de hasta kilo, ¿verdad? Hecto, deca, kilo. De vez en cuando se usa el mega, pero sí, digamos, si en algún ejercicio aparece que una medida es de tantos gigámetros o tantos gigagramos o tantos gigaamperios, qué sé yo, recordar, giga, ¿qué era giga? Entonces recordar esta tablita y recordar que giga es 10 a la 9, o sea, 1.000 millones, o un 1 con 9 ceros, ¿verdad? Entonces ahí, estos, digamos, sí son como obligatorios recordar, que eso desde la escuela lo estamos viendo. Deci, centi, mili, estos son como micro, se usa mucho, millonésima. Nano, ahora se usa bastante porque ya se trabaja mucho a nivel de nanotecnología, por ejemplo, medidas muy pequeñas. Son como los más usados. El mega también se usa bastante. Ya los otros casi no se usan, pero es importante por lo menos tener la idea de que existen unos más grandes y unos más pequeños aún, ¿verdad? Ok, vamos a repasar así rápidamente qué se entiende por notación científica. ¿Qué es lo que entendemos por notación científica? ¿Verdad? Es una forma de expresar los números, una forma de escribir los números, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo 5.000, 5.000 es una medida que está en decimales, está en forma normal, podríamos decir en forma normal, un número expresado en forma decimal o normal. Este número 5.000 yo lo puedo expresar de forma diferente. Recordemos que 5 por 10 es 50, 5 por 10 por 10 es 500, y 5 por 10 por 10 y por 10 sería 5.000. Ok. Este 5.000 lo puedo expresar como un 5 multiplicado por 10, multiplicado por 10 y multiplicado por 10. Ahora bien, recordemos potencias. Si trabajamos potencias,
¿Qué significa una potencia? Una potencia es un número multiplicado por sí mismo tantas veces, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 10 por 10 por 10 sería 10 a la 3, ¿ok? 10 a la 3. Entonces, de ahí sale esta expresión, ¿verdad? Esta expresión que es lo que se llama notación científica. Entonces, cuando hablamos de notación científica, estamos hablando de una expresión que es un número multiplicado por 10 elevado a una potencia. Eso es lo que se conoce como notación científica. Ok. Ahora, digamos, por ejemplo, este número, 0, porque eso sería un número mayor que 1, mayor que 10, pero este es un número menor que 1, 0,00004. ¿Cómo puedo expresar este número? También, este número, recordemos que cuando yo divido entre 10, divido entre 1000, divido entre 1.000.000, lo que hago es correr la coma hacia la izquierda. Por ejemplo, 4 dividido entre 10.000 sería 0,0004. Entonces, esto es equivalente a 4 dividido entre 10.000. Y 10.000 es lo mismo que decir 10 por 10 por 10 por 10, o sea, multiplicar por sí mismo 10 4 veces, ¿verdad? Aquí nada más que en lugar de multiplicar, 4 lo estamos dividiendo entre esto. Y 4 dividido entre 10 a la 4, porque 10 por 10 por 10 por 10 me da 10 a la 4, ¿verdad? Y hay una ley de potencias, recordemos, esto es una ley de las leyes de potencias básicas, que es que si yo tengo una potencia de exponente positivo y está dividiendo, yo esto lo puedo pasar para arriba, pero con exponente negativo, ¿verdad? Entonces 10 a la 4 lo paso para arriba a multiplicar, pero como 10 a la menos 4. El signo del exponente cambia. Creo que, si no me equivoco, es la segunda ley de potencias. Ahí lo podemos repasar en matemáticas cuando vemos leyes de potencias. Entonces de ahí sale el exponente negativo. Entonces recordar que cuando la notación científica tiene exponente negativo, significa que el número 4 se está dividiendo en realidad entre esto. Digamos, se está dividiendo entre 10 a la 4 o 10. Y es un número pequeño, número menor a 1, ¿verdad? Eso es importante recordarlo. ¿Ok? Otra forma de tradicionalmente explicar cómo pasamos de forma decimal a forma de notación científica es corriendo la coma. Digamos, esto se usa, los profesores normalmente lo explicamos de la siguiente manera. Digamos, si yo quiero pasar este número a esta expresión, lo que yo hice fue, aquí había un punto decimal, que al final de un número no se pone el punto decimal, pero digamos que aquí había una coma, ¿ok? Y esa coma yo la corrí para la izquierda. Yo la corrí 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, ¿verdad? Entonces yo la puse después del 1. Entonces yo voy a poner 1.27 o 1.3, lo redondeé, ¿verdad? 1.27 o puedo poner 1.3, se acostumbra a redondear, por 10, y el exponente es el número de veces que yo corrí la coma. Si yo corrí la coma 6 lugares, entonces el exponente es 6 lugares. Vamos a ver este otro ejemplo. Aquí es al revés. Ahora la coma la voy a correr, pero para el otro lado. Entonces esta coma la voy a correr 1, 2, 3 lugares. ¿Ok? Y voy a poner 3,3. El 4 no hace falta poner. Bueno, vamos a usar solamente dos cifras. Entonces podemos poner 3,34 o 3,3. Si después del 3 sigue un 5 o un 6, podemos poner 3,4. Pues se redondea, digamos, ¿sí? Por 10, y el exponente sería menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque la coma estaba a la izquierda. Entonces, si la coma estaba a la izquierda, el exponente es negativo. Si la coma estaba a la derecha, el exponente es positivo. Y si la coma estaba a la izquierda, el exponente es negativo.
Eso es así de forma rápida, digamos, pero tranquilidad, yo les voy a explicar así, bueno, igual si alguno no lo comprende bien, también cómo se puede pasar usando la calculadora, pero ya lo voy a explicar dentro de un momentito. Vamos a primero a explicar este concepto el concepto de incertidumbre. ¿A qué nos referimos con la incertidumbre? Cuando hacemos medidas, cuando medimos, cuando usamos un instrumento, hay muchos, digamos, hay una incertidumbre que significa que no hay una certeza total, completa, del valor de la medida. Digamos, siempre va a haber una incertidumbre, siempre va a haber cierta duda, digamos, cierta duda a la hora de dar la medición. Entonces, podríamos decir que ninguna medición es absolutamente precisa. O sea, siempre va a haber un cierto grado de error a la hora de hacer la medición. El grado de error es lo que se llama incertidumbre. Normalmente el instrumento es el que me da la incertidumbre. O sea, el instrumento, aunque hay otros errores, ustedes van a llevar más adelante, si hacen experimentos en otros cursos de física o de química, qué sé yo, tienen que hacer algún tipo de experimento. Vamos a ver que hay errores instrumentales y también hay errores por el mismo persona, o sea, tienen que ver personales, digamos, del que hace la medida. O sea, también cuando nosotros medimos, está el factor humano, también comete error. Pero suponiendo que solamente basémonos en este momento solamente en el instrumento, o sea, pensemos que el que hace la medida es un experto y lo hace demasiado bien y no hay ninguna falla humana, digamos, a la hora de hacer la medida. Entonces, suponiendo que solamente el instrumento es el que me da la incertidumbre. La incertidumbre me la va a dar la mínima división del instrumento. O sea, si yo uso una regla, la regla está en centímetros y está en milímetros. Milímetros es la mínima división. O sea, una regla de esas de una cinta métrica tiene centímetros, milímetros. La mínima división va a ser el milímetro. Entonces, yo no puedo medir nada más preciso que un milímetro. O sea, un milímetro es la medida más precisa que yo puedo lograr. Por lo tanto, de ahí para abajo ya sería incertidumbre, sería dar una respuesta mayor a eso sería errónea, digamos. Entonces, por ejemplo, si se usa una cinta graduada en centímetros, la división más pequeña es 1 milímetro, que es 0,1 centímetro. Entonces, ¿cuál sería la incertidumbre? La incertidumbre se acostumbra a poner un más menos 0,1. ¿Por qué 0,1? Porque la mínima división es 1 milímetro. Si el instrumento fuera más preciso, si fuera un vernier o hay instrumentos más, inclusive en mecánica de precisión se usan, que tienen una precisión de décima de milímetro, por ejemplo, o milésima de milímetro. Entonces ahí ya esto cambia. Ahí sería 0,001, 0,0001, digamos. Va cambiando dependiendo de cuántas divisiones o cuántas subdivisiones tiene el instrumento a la hora de medir. Pero vamos a usar el caso de una cinta métrica y vamos a decir que la mínima división es 1 milímetro. Entonces la incertidumbre sería 0,1 centímetro. Y también nos hablan de incertidumbre porcentual o error porcentual, que se usa el término incertidumbre porcentual o error porcentual, es equivalente. Y esto es simplemente la razón, o sea, dividir la incertidumbre entre el valor que se mide y se multiplica por 100. Digamos, si usted hace una medición y midió 20 centímetros, entonces va a dividir 0,1 entre los 20.2 centímetros y lo multiplica por 100 y eso me da el error porcentual. Por ejemplo, bueno, aquí viene un ejemplo. Si la medición es de 8,8 centímetros, que esta es la medición, vamos a marcarla para aquí. Ok, la medición es esta, 8 centímetros, 8.8 centímetros. O sea, yo medí con una cinta métrica
y medí que la distancia, la longitud es de 8,8 centímetros. Y la incertidumbre que estamos, porque es una cinta métrica, la incertidumbre es de 0,1 centímetro, ¿verdad? Porque la mínima división es un milímetro, o sea, una décima de centímetro. Entonces, ¿cómo se calcula el error porcentual? El error porcentual sería dividir 0,1, que es la incertidumbre, entre 8,8 centímetros, que es la medida que yo hice, y lo multiplico por 100. Y eso me va a dar el error porcentual, que en este caso sería de un 1%, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les piden el error porcentual de una medida, dividen la incertidumbre entre la medición, lo multiplican por 100 y ahí les va a dar el porcentaje de error, ¿verdad? Eso es importante. Si quieren le toman foto o un screenshot, no sé, para que lo tengan ahí. Igual recordarles que se está grabando la clase y esta clase se va a subir, un link se va a subir a la plataforma para que ustedes la puedan luego volver a ver. Y cualquier cosa tomar nota. Ok. Otro concepto que vamos a ver es el concepto de cifras significativas. Cuando nosotros medimos y vemos que hay una incertidumbre, hay cierta duda a la hora de hacer una medición, encontramos que hay unas cifras que tienen significado y hay otras que no tienen significado. O sea, las que tienen significado son las que son válidas, las que son correctas o que podemos ver en el instrumento. Entonces son aquellas cantidades que uno tiene cierta certeza de que realmente el instrumento me pudo dar esa medida. Por ejemplo, si una distancia es exactamente 80 kilómetros, diríamos que es válida si a la hora de hacer la medida la exactitud o la incertidumbre es de 1 o 2 kilómetros. Digamos que esta medida puede ser 81 kilómetros o 79 kilómetros. O sea que la medida está entre 79 y 81 o entre 78 y 82. Que hay una incertidumbre de 1 y 2 kilómetros, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que el 8 y el 0 tienen validez, tienen significado, son cifras significativas. Ahora, si yo doy una medida con una incertidumbre de 0,1 kilómetro, entonces yo podría decir que esto puede ser 80.1 o 79.9, ¿verdad? Ya ahí el nivel de precisión aumenta, digamos, si la incertidumbre es de 0,1, significa que esta medida podría ser para arriba 80.1 kilómetros, o para abajo 79.9 kilómetros. Pero ya aquí hay más precisión que en esta otra medida que la precisión era de 1 o 2 kilómetros de incertidumbre, ¿verdad? Aquí hay más precisión a la hora de dar. Significa que ahora ya tengo otra cifra significativa, una cifra significativa más, 80.0, porque la incertidumbre es menor, digamos, aquí en este caso. Cuando anotamos cifras significativas o cuando decimos que una cantidad tiene cierta cantidad de cifras significativas, los ceros a la izquierda no se toman en cuenta como cifra significativa. Por ejemplo, 0,080, si yo diera esta medida, si existiera, digamos, si yo hago una medición y me da que la respuesta es 0,080 kilómetros, aquí solo se toman el 8 y el 0 como cifras significativas. Los ceros que están a la izquierda del 8 no se toman como significativos, o sea, no se cuentan como significativos. Eso sí es importante también. Cuando hacemos operaciones, ¿qué pasa con las cifras significativas? Perdón, aquí me cometí un error, pero a ver. Es que iba a ser... Okay. Cuando hacemos operaciones, si hacemos sumas o sea, hacemos multiplicaciones o divisiones,
la respuesta no puede tener más cifras significativas que las originales, o sea, que las medidas originales. O sea, si yo hago una operación, sería una medida, digamos, una medida indirecta. Las medidas que yo hago inicialmente con la cinta métrica son medidas directas, o sea, yo usé el instrumento. Y las que son después de hacer una operación se llaman medidas indirectas. Una medida indirecta es porque ya es el resultado de una medición original, digamos. Esto yo lo hice con la cinta métrica, me dio 11.2 centímetros. También lo hice con la cinta métrica, me dio 6.7 centímetros. Aquí tengo 3 cifras significativas, 1, 2, 3. Aquí tengo 2 cifras significativas, el 6 y el 7. A la hora de multiplicar esto, la respuesta tiene que tener máximo igual de cifras significativas que la que tenía menos, ¿verdad? No le puedo dar la respuesta con 3, porque aquí tengo esta que tiene 2. ¿Qué? ¿Queda claro? Digamos, aquí tengo 3, aquí tengo 2. La respuesta tiene que tener 2. O sea, no, la respuesta no puede tener 3, porque es una regla, ¿verdad? Es una regla que se usa, es que la respuesta tenga máximo la cantidad de cifras significativas igual a la que tenía menos cifras significativas. No sé si tienen alguna duda o pregunta ahí. ¿Sí les queda claro? Continúo. De momento sí, todo está claro. Perfecto, sí. Ok, cuando sumamos o restamos números, el resultado final no es más exacto que el menor número exacto usado, o sea, es lo mismo, digamos. Por ejemplo, si yo a 3,6 tiene 2 cifras significativas, le resto 0,57, si quieren agarren la calculadora y hacen la resta, ¿verdad? Ustedes agarran su calculadora, 3,6, ¿verdad? Bueno, 3,6, le restamos 0,57. La respuesta nos va a dar 0,03. O sea, en la calculadora la respuesta nos va a dar esto. Pero, vea que aquí tengo 2 cifras y aquí tengo 2 cifras. Entonces, en la respuesta yo no puedo poner más cifras de lo que tenía al inicio. Entonces, a la hora de dar la respuesta, tengo que poner 3,0 nada más. Si le agrego el 3, ya estaría cometiendo un error, porque o sea, estaría aumentando el error inicial. Si aquí tengo solamente, digamos, 2 cifras, en la respuesta tengo que mantener la misma cantidad de cifras, ¿no? En muchos casos se utiliza notación científica para mantener el menor número de cifras significativas. Por ejemplo, si yo multiplico, esto también lo pueden hacer ustedes con su calculadora, si yo multiplico 5,2 por 40 por 250, la respuesta me va a dar con un montón de cifras significativas. Ahí lo podemos hacer en la calculadora. 5.2 por 40 por 250. Ok, la respuesta me da 52,000. 52,000, ¿cuántas cifras significativas tiene 52,000? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. O sea, no voy a poner esa respuesta porque estaríamos violentando, digamos, la regla esta que dice que la respuesta tiene que tener máximo el número de cifras significativas del mínimo valor que teníamos, digamos, del que tenía menos cifras. En este caso, el que tiene menos cifras tiene 2 cifras. 2 cifras aquí, 2 cifras aquí, 3 cifras aquí. La respuesta tiene que tener solo 2 cifras. Entonces, la respuesta la pasamos a notación científica y estas serían las cifras significativas. El por 10 no se toma en cuenta. El por 10 a la 4 no se toma en cuenta a la hora de contar las cifras significativas. ¿Ok? Entonces, esa sería la estrategia para pasarlo a notación científica. ¿Okay? Esto es porque para ayudarles un poquito ahí por aquello de que esos se los come un poquito lo de las cifras significativas y lo de la notación científica. Puede ser que ustedes tengan un modelo diferente, pero las calculadoras que más se utilizan en el mercado ahorita y que más, digamos,
probablemente ustedes tengan o este modelo, que es una FX 570 Plus, o tengan este otro modelo que sea 570 LAX. Son los que más se venden en el mercado. Si tienen otro modelo, igual ustedes se meten en internet y vienen tutoriales de cómo ustedes usan la calculadora. Ahora para todo hay tutoriales, así es que cualquier cosa, si ustedes tienen otro modelo de calculadora, pueden buscar un tutorial. O inclusive cuando ustedes compran su calculadora, aparece en el manual, digamos, todas las instrucciones de cómo activar todos los comandos y todo el asunto. Aquí rápidamente, nada más para ver lo de notación científica. Vamos a usar esta tecla, ¿verdad? Que se llama la tecla que yo le llamo la tecla Shift. Shift, ¿verdad? Shift es como para cambiar, Shift. Creo viene de cambio en inglés. Shift, luego está la tecla esta, Setup, ¿verdad? Y ustedes cuando le dan Shift Setup aparece un menú. Aparece un menú aquí en la calculadora, bueno, esto no, aparece un menú con varias opciones. Y en el número 7 dice SCI. SCI significa notación científica. Entonces ustedes van a elegir el número 7 y luego me pregunta, bueno, SCI me pone de 0 a 9. Ahí lo que me está preguntando es cuántas cifras significativas yo quiero ponerle. Entonces, por ejemplo, le pongo, si yo quiero con 2 cifras, le pongo 2. Si yo quiero con 3 cifras, le pongo 3. Entonces, le voy a poner el número de cifras significativas que yo quiero. Eso es con esta calculadora. Si estamos con esta otra calculadora, es lo mismo, la tecla Shift, la tecla Setup, ¿verdad? Nada más que aquí me aparece primero un menú que me da como 4 opciones, 1, 2, 3, 4. En el número 3 dice Number Format. Entonces le digitamos el número 3 para Number Format y luego digitamos el número 2 que dice SCI. Igual elegimos el número de cifras significativas y ya la calculadora me da la respuesta con ese número de cifras significativas. Si usted quiere regresar al modo normal, tiene que buscar con la mismo Shift Setup, pero busca la que dice Norm. Norm es normal y activa el Norm y ya regresa al modo normal. No sé si de eso hay alguna consulta, eso sí lo tienen claro. Todos manejan la calculadora bien. Eso es fundamental, que ustedes manejen su calculadora. O si tienen alguna duda, ahí no. Continúo. Sí, de momento todo bien. Perfecto. Ok. Aquí venimos con ¿qué pasa cuando yo sumo o resto? ¿Qué pasa con las incertidumbres? Si yo sumo y resto, la incertidumbre se arrastra, se mantiene la misma incertidumbre en la respuesta, ¿o qué pasa con la incertidumbre? O sea, el error. Cuando se suma o se restan mediciones con incertidumbre, una forma aproximada de calcular la incertidumbre del resultado es sumando sus incertidumbres. O sea, que si yo tengo 2 medidas o 3 medidas, con cada una tienes incertidumbre, a la hora de sumarlas, también tengo que sumar las incertidumbres. O sea, vamos a ver. Por ejemplo, tengo esta medida, 2.3 más menos 0,2 centímetros. Esta sería la incertidumbre. 4,5, aquí me faltó poner el centímetro aquí. 4,5 centímetros más menos 0,1 centímetro. Digamos que con esta usé un instrumento y con este usé otro instrumento. Eso es para el ejemplo más que todo. Digamos que con este usé un instrumento con incertidumbre de 0,2. O sea, digamos que solo tenía, bueno, no tenía milímetros, sino tenía, ¿qué sería? En lugar de 10 milímetros, habían 5, bueno, era un instrumento que tenía este grado de incertidumbre. Digamos que este es menos preciso, este es más preciso, ¿verdad? Tiene incertidumbre menor. Pero a la hora de sumar, lo importante aquí es esto, a la hora de sumar 20.3 y 4,5, ¿okay? Que me va a dar 2.5 o 20, me va a dar 25, pero es como estamos 25 punto algo, por eso puse 2,5 la respuesta. Lo importante aquí es que la suma de esto más esto me da esta respuesta, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con las incertidumbres?
también se suman. Entonces, las incertidumbres, cuando yo sumo, voy a cambiarle el color. Cuando yo sumo las incertidumbres, este 0,2, también se suma. 0,2 centímetros, que es la incertidumbre de la primera medición, le sumo 0,1 centímetro, que es la incertidumbre de la segunda medición, y en la respuesta también hay que sumar el error, digamos, la incertidumbre se suma. Ok, vamos a este otro ejemplo. También en la resta sucede, aunque sea resta o suma, aunque sea resta o suma, eso sí es importante. Sea suma o sea resta, las incertidumbres se suman. Por ejemplo, si yo a 20.3 le resto, aquí estoy restando, 4,5, me da esta respuesta, 1.6 por 10, o sea, 16. Y aunque sea una resta, esto se suma. 0,2 y 0,1 se suma, la incertidumbre se suma. Entonces, ya sea en suma o ya sea en resta, a la hora de calcular la incertidumbre resultante, se suman las incertidumbres. O sea, hay que sumar las incertidumbres para si estamos trabajando sumando incertidumbres. No sé si eso les queda claro o si está bien. Profe, una consultita, porque ahí cuando se suma la incertidumbre da 0,3, porque yo estaba haciendo una calculadora, pero me da 3,00. Voy. Voy nada más. Espérese. Bueno, porque igual se mantienen las cifras significativas. Aquí hay una cifra, aquí se mantienen las cifras significativas. Si yo estoy trabajando con una cifra significativa, aquí con una cifra, aquí tengo que la respuesta darla con una cifra significativa. O sea, también ahí se mantiene. Ajá, es que da 3,0, entonces yo, o sea, ¿se volvió el número o qué? Pero ya ahora sí entendí. Se mantienen, sí, porque si usted le pone 0,30, ya estaría dando dos cifras significativas a la respuesta, ¿entiendes? Ah, sí, Ajá. está bien, de acuerdo. Perfecto. Ok, aquí vamos con algo, cuando se hacen otras operaciones, el asunto cambia, ya no es tan sencillo como en la suma y la resta. En la suma y la resta se suman, dijimos, se suman las incertidumbres. Pero ¿qué pasa cuando multiplicamos o dividimos o hacemos cualquier otra operación? Puede ser aplicar seno, aplicar coseno, aplicar elevar al cuadrado, elevar al cubo. O sea, eso es para cualquier otra operación ya no es tan sencillo. De hecho, para eso, bueno, ya en un curso de laboratorio para hacer experimentos, ya se les va a explicar de otra forma. Pero bueno, una forma aproximada, digamos como esto es introductorio, una forma aproximada cuando hacemos operaciones como división, multiplicación, elevamos al cuadrado, aplicamos seno, coseno, tangente, qué sé yo, operaciones de ese tipo. Una forma es calcular los máximos y los mínimos del resultado. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, digamos que yo voy a hacer el siguiente ejercicio. Dice, tenemos las mediciones de masa, la masa de 2.5 gramos más menos 0,1 gramo. Esta es la primera incertidumbre, ¿verdad? Eso lo voy a explicar con calma. No me quiere. Ok, yo tengo esta primera incertidumbre que es 0,1 gramo. Tengo que la masa de un cuerpo es 2.5 gramos más menos 0,1 gramo. Y el volumen de ese mismo cuerpo es 6.5 mililitros con una incertidumbre de 0,2. 0,2. ¿Okay?
Y lo que me piden es calcular la densidad. Me piden calcular la densidad. La densidad es un concepto que la fórmula de densidad es la división de la masa, el cociente de masa sobre volumen. O sea, la densidad se calcula dividiendo la masa entre el volumen. Pero ¿qué pasa con las incertidumbres? O sea, se suman, se restan, ¿qué sucede? Ok, aquí no es tan fácil. Aquí el asunto es un poco más complicado. Una estrategia, una forma, digamos, de hacerlo es calcular la densidad máxima y la densidad mínima usando estas incertidumbres. Voy a explicar esto. Digamos, yo tengo la masa que es de 2.5 gramos. ¿Cuál sería la masa con esta incertidumbre de 0,1? ¿Cuál sería el máximo? Este 0,1 me dice que esto puede ser 2.6 o 2.4. O sea, un máximo de 2.6, porque si yo a 2,5 le sumo 0,1, me da 2.6. Si yo a 2,5 le resto, porque esto es más o menos, le resto 0,1, me da 2.4. O sea que tengo un máximo de 2.6 y un mínimo de 2.4. O sea, para esta medida, con esta incertidumbre, yo tengo este máximo y yo tengo este mínimo. Ahora con el volumen es 6.5 mililitros más menos 0,2. O sea que si yo a 6,5 le sumo 0,2, me da un máximo de 6.7. Y si yo a 2,5 le resto 0,2, tendría un mínimo de 6,3. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Máximos y mínimos es sumarle la incertidumbre para el máximo y restarle la incertidumbre me da el mínimo. Ok. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a calcular la densidad con estos valores. 2.5 dividido entre 6,5. Eso me va a dar la densidad, digamos, sin tomar en cuenta la incertidumbre. Entonces hacemos la operación. La masa dividida entre volumen, 2.5 dividido entre 6.5. Aquí estoy usando 2.5 de masa y 6. O sea, los valores sin sumarle y sin restarle las incertidumbres, ¿verdad? Y eso me da 0,38 gramos mililitros. Esa sería, digamos, la respuesta de la medida, de la división. ¿Y ahora qué hacemos para averiguar la incertidumbre y el porcentaje de error de esta medida, de esta medición? Tenemos que calcular con los máximos la densidad y con los mínimos la densidad máxima y la densidad mínima. Pero ojo a lo siguiente. Para la densidad máxima, ok, me devuelvo para recordar acá. El máximo de la masa es 2.6 y el mínimo de la masa es 6.3. Cuando yo hago una división, agarro el máximo, para averiguar la máxima, la densidad máxima, agarro el máximo valor del numerador y en el denominador pongo el mínimo valor. ¿Eso por qué? Vamos a ver. Porque si yo divido máximo entre máximo, no me va a dar una máxima. Sino, eso siempre, digamos, si fuera multiplicación, no hay problema, multiplico máximo por máximo. Pero si es división, arriba en el numerador pongo el valor máximo, que es 2.6, y en el denominador pongo el valor mínimo. Porque recordemos que si yo divido máximo entre mínimo, me va a dar el máximo valor, digamos de acá, máximo valor. Me da 0,41, ¿ok? Entonces, apréndanse eso, que en división se divide el máximo que se coloca en el numerador entre el mínimo en el denominador para averiguar el máximo, digamos, de la medida. En este caso, ese máximo me daría 0,41. Y para el mínimo, hacemos lo contrario. Para el mínimo, agarramos la mínima en el numerador
y la máxima en el denominador para que me dé lo más pequeño, por eso es lo mínimo. Pequeño entre grande me da más pequeño. Por eso es que se usa el máximo en el denominador. Y eso me va a dar la densidad mínima. Entonces tengo la densidad máxima, que es 0,41, que sería usando los valores máximo y mínimo. Y la máxima de la densidad, que sería dividir el mínimo entre el máximo del volumen. Y eso me da, bueno, esto me da esta medida. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Este sería el valor máximo, este sería el valor mínimo. ¿Cómo sé yo cuál es la incertidumbre? La incertidumbre sería agarrar este máximo y este mínimo y ver la diferencia entre ellos y dividir entre 2, porque recordemos que la incertidumbre es un número que va está a medio camino, digamos, la medida está a medio camino entre el máximo y el mínimo, ¿verdad? Recordemos que lo que hicimos fue sumar un valor o restarle un valor. Entonces, la incertidumbre sería agarrar el máximo, restarle el mínimo y dividirlo entre 2 para saber cuál es el valor medio, digamos. Para saber cuál sería el valor medio. Máximo menos el mínimo y dividido entre 2, eso nos va a dar la incertidumbre. Ver que la incertidumbre ya no va a ser 0, ¿cuáles eran? Devuelvo. La incertidumbre era 0,1 y 0,2. Pero la incertidumbre de la respuesta es 0,025. Ok, la incertidumbre va a ser menor. Y para averiguar el porcentaje de error, hacemos lo que explicamos anteriormente. Esto, la incertidumbre, lo dividimos entre la medida, la medición, lo que nos dio la medición, y lo multiplicamos por 100. Entonces, la incertidumbre dividida entre la medición y multiplicada por 100, pero la medición se toma el 0,38, que fue lo que nos dio la densidad usando los valores originales, digamos. Entonces, la incertidumbre entre la medición multiplicado por 100, eso me da el porcentaje de error. Ahí como lo ven, no sé, ¿verdad? Es que eso es el método como más, la forma como más aproximada de calcular ese porcentaje. Bueno, ahí ustedes cualquier cosa lo vuelven a ver y lo repasan, porque sí, esa partecilla es como... Sí entendieron lo de máximos y mínimos, más o menos. Veo que ahí sí hay un errorcillo, veo que dice 0,41 menos 0,26. Pero eso es un dato ahí erróneo, nada más, ¿verdad? Que se equivocó un toquecito. Ok, es 0,36. Vamos a ver. Si fue que me equivoqué a la hora de hacer la operación, si fue que me equivoqué a la hora de escribirlo. 0,41 menos 0,36 dividido entre 2. Sí, fue a la hora de escribirlo. Voy a corregirlo acá de una sola vez para que quede. Ok. Aquí es 0,36, sí. Sí, pero la respuesta sí está bien. Fue un error ahí a la hora de transcribir la información. Ahí lo comprueban ustedes. 0,41 menos 0,36 dividido entre 2 les va a dar 0,025. Son errorcillos a la hora de hacer la transcripción. A veces se le van a uno un número más o un número menos. Muchas gracias. Continuamos, ¿sí? Perfecto. Ok, vamos con el tema de la conversión de unidades. Cuando hablamos de conversión de unidades es pasar puede ser de una unidad base al múltiplo o al submúltiplo, o puede ser pasar de un sistema como el sistema inglés al sistema internacional, que todavía en algunas medidas a nivel en Costa Rica todavía se sigue utilizando
el sistema inglés. Por ejemplo, en Costa Rica hay muchas cosas que todavía, bueno, si usted compra un carro, por ejemplo, americano, vienen millas, no vienen kilómetros, vienen millas. O si usted va a la ferretería y pide unos clavos, le van a decir que de cuántas pulgadas, de cuántas pulgadas. Y bueno, así en diferentes campos se sigue utilizando todavía el sistema inglés. En física, muchas veces hay muchas actividades donde las medidas vienen ya sea en pulgadas, en pies, en onzas, en otras unidades que no son las del sistema métrico. Entonces hay que hacer una conversión, en este caso una conversión de unidades. Normalmente para hacer una conversión de unidades lo que hacemos es recordar el factor de conversión. Ustedes en el libro, y bueno, y si no lo pueden buscar en internet, buscan el factor de conversión, que es la equivalencia, digamos. Si yo quiero pasar de kilómetros a millas, hay una equivalencia. Si yo quiero pasar de pies a pulgadas, hay una equivalencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo sé que la equivalencia es que un pie, que eso está en inglés, foot, feet, un pie a pulgadas, inch, ¿verdad? Eso es el símbolo en inglés. Entonces, un pie son 12 pulgadas, ¿ok? Un pie son 12 pulgadas. Esa es una equivalencia. Ya se sabe que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, de esta equivalencia, yo obtengo dos factores para hacer conversión de unidades, que es colocar un factor encima del otro. Por ejemplo, un pie sobre 12 pulgadas o 12 pulgadas sobre un pie, ¿verdad? Y esto es igual a 1, porque como son iguales, como esto es igual a esto, si yo divido algo que es igual sobre sí mismo, me da 1, me da la unidad, ¿verdad? Entonces, de ahí que es una constante. Entonces, esto sobre 12, un pie sobre 12 pulgadas o 12 pulgadas sobre un pie. Ahora, ¿cuál de estos factores uso a la hora de hacer la conversión? A la hora de hacer la conversión, yo uso el factor que me cancele la unidad que yo quiero convertir. Por ejemplo, si yo quiero convertir de pies a pulgadas, yo ocupo eliminar pies. Entonces usaría el segundo factor. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, dos ejemplos. Digamos que yo quiero pasar 20 pies a pulgadas. 20 pies a pulgadas. Entonces, el factor que uso es el factor que tiene pies abajo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque voy a multiplicar esto por este factor y la idea es que la unidad que está aquí arriba y la unidad que está aquí abajo se cancela, se simplifica, ¿verdad? En matemáticas, lo que está arriba y lo que está abajo dividiendo se simplifica si es igual. Por ejemplo, si yo divido A sobre A, se simplifica, ¿verdad? Eso es matemática básica. Y entonces si tengo pies arriba y pies abajo, por eso puse esta raya, que significa que se simplifica, y la respuesta va a ser en pulgadas, ¿verdad? En este otro caso, por ejemplo, yo quiero pasar 30 pulgadas a pies. Entonces, voy a pasar de pulgadas a pies. Y en este caso, ¿cuál factor usaría? El que tenga las pulgadas aquí abajo, para poder simplificar pulgada con pulgada, ¿verdad? Eso, básicamente, y así lo podemos usar para cualquier conversión que yo quiera hacer, ¿verdad? A ver este ejercicio. Dice, las dimensiones de un campo de fútbol americano son 360 pies por 160 pies. ¿Cuál es el área de dicho campo expresado en yardas y en metros cuadrados? Bueno, para eso ocuparíamos el factor de la equivalencia de pies a yardas y de pies a metros, ¿verdad? Eso lo podemos ir buscando por ahí. Pero vamos a hacerla, bueno, hay dos formas. Agarrar cada medición, digamos,
y hacer la conversión antes de hacer la operación, o hacer la operación y luego hacer la conversión. La conversión se puede hacer antes de la operación o después de la operación. Usted elige cuándo la hace. Antes, a veces es mejor hacerla antes, depende, a veces es mejor hacerla después, ¿verdad? Aquí vamos a pasar de pies a yardas y a metros cuadrados, el área. Entonces vamos a calcular, primero es un campo de fútbol, es rectangular. El área de un rectángulo es largo por ancho, ¿verdad? Entonces, para averiguar el área sería multiplicar el largo, que es 360, por el ancho, que es 160. Se puede calcular primero el área usando los pies. Nos va a dar esa respuesta. 360 pies por 160 pies me da 1,76 por 10 a la 4 pies cuadrados. Aquí, importante, pie por pie me da pie cuadrado, ¿verdad? Si yo multiplico unidades, la misma unidad por sí misma se multiplica, me va a dar cuadrado. Ok, ya tengo el área en pies cuadrados. Ahora quiero hacer la conversión. En este caso voy a hacer la conversión después de hacer la operación, después de calcular el área. Para eso vamos a usar los siguientes factores. Una yarda es 3 pies. O sea, aquí le puse con 2 cifras significativas para que la respuesta tenerla también con 2 cifras significativas. Entonces, porque pude haber puesto una yarda igual a 3 nada más, pero le pongo 1,0 para que a la hora de dar la respuesta me quede con 2 cifras significativas. Ok, una yarda tiene 3 pies, ahí lo pueden buscar ustedes en alguna tabla de equivalencias, corroborar esto. Y un pie es 0,30 metros, aproximadamente. Vamos a ver, un pie son 12 pulgadas. Vamos a ver, por aquí, porque esta equivalencia no es tan directa, pero vamos a ver. Un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, un pie, vamos a hacer esta conversión, tiene 12 pulgadas. ¿Ok? Y pulgadas a centímetros, una pulgada es 2,54 centímetros. Centímetros, ¿verdad? Esta es una equivalencia que sí es bastante aproximada, 2,54. Y un centímetro es 10 a la menos 2 metros. 10 a la menos 2 metros. Estamos usando 10 a la menos 2 metros porque es centi es 10 a la menos 2. Ahora hagamos esa operación. 12 por 2.54 por 10 a la menos 2. Y eso nos da 0,3048. Pero ya tendría muchas cifras significativas. Entonces yo puse 0,30 metros. Entonces un pie son 0,30 metros aproximadamente, ¿verdad? Obviamente, si no encuentran la equivalencia, bueno, habría que hacer una conversión como esta para pasar de pies a metros, para hacer la conversión a metros, para que me quede ya en metros. Profe, disculpe, ¿de dónde sale el 160? El 160. Es correcto. De acá arriba, del programa. Ok, dice está bien. que 360 por 160. Cuando ustedes les dan las dimensiones de un campo, un campo de fútbol, es un campo rectangular, ¿verdad? Como una cancha de fútbol, soccer, ¿verdad? Nada más que fútbol americano es parecido. Y le dan las dimensiones y le dice que es 360 por 160. 360 sería la longitud y 160 sería el ancho, ¿verdad? Ok. Y ahí, longitud y ancho. Está bien. Ok. Ahora, quería explicar esto, digamos, para ver qué hacemos cuando vamos a pasar de
de pies cuadrados a yardas cuadradas. ¿Cómo hacemos para pasar de pies cuadrados a yardas cuadradas? Yo uso ay, perdón. Me come la tecnología. Yo uso, yo lo que acostumbro cuando estoy pasando de una unidad que está al cuadrado a una unidad que está a otra unidad al cuadrado, es que simplemente el factor normal lo elevo al cuadrado. Entonces, digamos, y si estuviera al cubo, agarro el factor y lo elevo al cubo. Entonces, eso es una estrategia que yo uso y que funciona perfectamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pasar de pies cuadrados a yardas cuadradas, uso la equivalencia normal, ¿verdad? Una yarda es 3 pies, una yarda 3 pies, que el pie que está aquí arriba me quede aquí abajo para poder cancelar, pero como eso está lineal, ¿verdad? Esta equivalencia está de yarda lineal a pie lineal, lo que hago es elevar al cuadrado el factor, todo el factor lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Y ya obviamente este cuadrado afecta a esta yarda y este cuadrado afecta a este pie, ¿verdad? Y a los números que están aquí arriba, adentro. Entonces simplemente lo que hago es eso, elevar al cuadrado el factor. Otra forma sería primero elevar al cuadrado esto, ¿verdad? Y ponerlo aquí. Otra forma, pero bueno, una forma directa es agarrar el factor, meterlo entre paréntesis, elevarlo al cuadrado. Ustedes lo pueden hacer con la calculadora. Esto multiplicado por, abren paréntesis, meten fracción, cierran paréntesis, elevan al cuadrado y les va a dar la respuesta. Obviamente, les va a dar la respuesta en yardas cuadradas. Y si fuera de pies a metros, uso el otro factor, ¿verdad? Que me dice que un pie es 0,30 metros. Igual lo elevo al cuadrado porque como esto está al cuadrado, entonces elevo al cuadrado el factor, ¿verdad? ¿Está bien? Eso les queda bien, ¿ok? Y otra alternativa era primero hacer la conversión antes. Primero pasar esta longitud de pies a yardas, esta longitud de pies a yardas y luego hacer el cálculo del área ya con los pies o ya con los metros. Igual, o sea, el orden de los procesos no afecta el resultado, la respuesta les va a dar lo mismo. ¿Ok? Ok, vamos con, creo que una de las últimas láminas, uno de los últimos temas, que era estimación del orden de magnitud. Esto es, cuando hablamos de estimación, ok, estimación es algo aproximado. La palabra estimación significa aproximado, ¿verdad? Una aproximación. No es un valor exacto, ¿verdad? No es una respuesta, pero que la respuesta tenga, bueno, cierta lógica, ¿verdad? Entonces, como un valor aproximado, digamos como que usted, como se dice cotidianamente, a ojo de pájaro, digamos, bueno, ahí el tamaño de esa plaza puede ser unos, no sé, unos 200, 400 metros cuadrados, o algo aproximado, algo, digamos, no tengo certeza, pero tengo una cierta lógica, digamos. Entonces, una estimación aproximada, lo que se hace es tomar los valores con la mínima cantidad de cifras significativas y hacer la operación, digamos, y la respuesta la doy con la mínima cantidad de cifras significativas. Entonces, más que todo, bueno, esa es la idea de eso. Por ejemplo, dice, estime la cantidad de agua que existe en un lago determinado, cuya forma es aproximadamente circular. Tiene casi 1 kilómetro de diámetro y se supone que tiene una profundidad promedio de más o menos 10 metros. Me están pidiendo, bueno, que estime. Cuando la palabra dice estime, no es un valor exacto. A eso es lo que me refiero. Entonces estamos diciendo que estime la cantidad de agua, o sea, cantidad de agua se me refiere al volumen. Cantidad de agua es el volumen
Cuando a ustedes les piden a ustedes la cantidad de cuánta cantidad el volumen me dice cuánta cantidad de sustancia hay, ¿verdad? Y lo que me dicen es que el diámetro, o sea, el diámetro es el ancho, digamos. El diámetro es de 1 kilómetro y la profundidad. La profundidad no la puedo ver, pero me dice que es unos 10 metros. Ahora, suponiendo que digamos que es como que este lago tiene esta forma, que es así, ¿verdad? Como una tina, ¿verdad? Entonces, el volumen sería la altura por el área, ¿verdad? Recordemos que para calcular el volumen digamos, de una tina, de una piscina, se usa el área de la base y se usa la altura, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el diámetro, que es 1 kilómetro, y tenemos la profundidad de la piscina, que es de 10 metros, aproximadamente. Hay que averiguar el volumen para saber cuánta cantidad de agua hay aproximadamente, ¿verdad? Porque es una estimación. Entonces, lo que hacemos es buscar una ecuación que me resuelva, en este caso, la ecuación de un volumen. El volumen de una piscina sería base por altura. La base es una circunferencia. La circunferencia digamos, el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. Esto sería el área, ¿verdad? Pi por r al cuadrado sería el área. Y la altura, ¿verdad? Porque tiene una base circular. El radio sería la mitad del diámetro. El diámetro es 1 kilómetro. Kilómetro entre 2 me da 0,5 kilómetros. Pero como la altura me la están dando en metros, bueno, hay que hacer la conversión de kilómetros a metros. ¿Ok? Repasemos aquí. Eso está en kilómetros, entonces vamos a ver, para pasarlo a metros sería 1 kilómetro es 10 a la 3 metros. Entonces 0,5 por 10 a la 3 me da 500. Bueno, me da 500 o 5 por 10 a la 2, ¿verdad? Porque estamos trabajando con una cifra, me daría 500, pero como estamos trabajando con una cifra significativa, vamos a pasarlo a 5 por 10 a la 2, ¿verdad? Trabajamos solamente una cifra significativa porque estamos haciendo una estimación. Entonces, todos los valores se van a redondear a una cifra significativa. Y finalmente hacemos el cálculo multiplicando, pi es 3,14, pero vamos a usar solamente una cifra significativa, ¿verdad? Esto es pi, es 3,14, pero 3,14 tiene 3 cifras significativas, entonces escogemos solamente una cifra, aquí también una cifra, elevado al cuadrado, y aquí, bueno, aquí era 1 por 10, bueno, es que es 10, en el caso de 10 sí se mantiene, digo, porque sería 1 por 10 igual, ¿verdad? Este no se toma como cifras significativas, perdón, ahí. La respuesta sí tengo que darla con una cifra significativa, entonces la respuesta sería 9 por 10 a la 7, ¿verdad? Y aquí decimos que el volumen del lago es de magnitud de 9 por 10 a la 7. O sea, por eso se llama una estimación de magnitud, porque uno dice, bueno, la magnitud de la medida es de 9 por 10 a la 7, ¿verdad? Esto podría ser más o menos, ¿verdad? Pero es una estimación. Eso es básicamente, digamos, los temas de esta primera unidad. Entonces, no sé si voy a las consultas que ustedes tienen o si ya se han leído el capítulo y tienen algunas preguntas para evacuar dudas que tengan.
Entonces abro el espacio para ver si tienen, perdón. Se me hizo. Abro el espacio para dudas, consultas, preguntas. Si ocupan que les explique algo más específicamente, más con detalle. Porque digamos, esa es básicamente la temática de la primera unidad. Ya yo, para la otra semana sí hay que explicar, ya la clase va a ser más, porque sí la temática es mucho más amplia, ¿verdad? Que vamos a ver ya todo el concepto de velocidad, aceleración, problemas de aceleración, problemas de caída libre. Entonces ya esa temática es un poco más, tiene más que desarrollar. Esta primera unidad la temática es un poco más menor, digamos. No sé si ustedes quieren que les aclare alguna cosa. Profe, no sé si puede, bueno, repasar como lo de multiplicación y división bueno, que estaba haciendo hace ratito, es que me quedaron unas dudas, entonces no sé si puede como repasar esa parte. Multiplicación y división, del error porcentual. Ajá, correcto. Ok, vamos a ver. Ok, voy a abrir un documento nuevo porque... Digamos que, ok, vamos a ver. Digamos que yo tengo un ángulo. No, un volumen. Digamos que yo tengo una longitud. Yo medí con una regla la longitud de 3,4. Para meter con el factor con el editor de ecuaciones. Ok, yo tengo una longitud nada más. Yo medí con una regla la longitud del largo de un cubo y me dio que era 3,4 centímetros más menos 0,1, ¿verdad? Porque es una cinta métrica. Ok, esa sería la medida, digamos, de la longitud. Ahora, digamos que me piden calcular el volumen. Entonces me piden que con eso, que es un cubo, que es una figura de 3 lados iguales. Y debo averiguar, calcule el volumen. La incertidumbre y error porcentual del resultado. ¿Okay? Entonces, ok. Con esto yo tengo, bueno, simplemente tengo una longitud, ¿verdad? Tengo esta longitud y tengo un máximo y un mínimo. Tengo una longitud, tengo un máximo y tengo un mínimo. Ok. La longitud, ya dijimos que es esta, ¿verdad? Ok, ¿cuál sería el máximo? A 30,4 le sumo 1, 0,1, me da 30,5. El máximo. El máximo sería 30,5.
¿Cuál sería el mínimo? A 30,4 le resto 0,1. Entonces el mínimo sería 30,3. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a calcular el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de una figura que tiene los tres lados iguales? Simplemente se eleva el volumen, el lado al cubo, ¿verdad? O lado por lado por lado. Entonces el volumen de una figura, que tiene los tres lados iguales, sería simplemente elevar al cubo el lado. Vamos a calcular el volumen normal. El volumen normal sería 30,4 al cubo. Entonces vamos a elevar 30,4 centímetros elevado al cubo. Eso me va a dar el resultado, digamos, del volumen normal. Sería 30,4 al cubo. Vamos a ver cuánto nos da eso. 30,4 elevado al cubo. Nos da una cantidad con muchas cifras significativas. Como estamos trabajando con tres cifras significativas, vamos a usar notación científica. Vamos a pasarlo a notación científica con tres cifras. Le vamos a poner tres cifras significativas. Entonces sería 2,81. 2,81 por 10. Vamos a elevar la potencia. Por 10 a la 4. En centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. ¿Okay? Ese sería ya el volumen normal, ¿verdad? La respuesta de calcular el volumen de esta figura que tiene los tres lados iguales. Ok, pero vamos a calcular el volumen máximo y el volumen mínimo. En este caso, vamos a calcular el volumen máximo con el valor máximo y el volumen mínimo con el valor mínimo. En el caso aquí, entonces vamos a insertar, vamos a calcular el volumen máximo que sería la longitud máxima al cubo, ¿no? Entonces la longitud máxima elevado al cubo. Y eso sería 30,5 elevado al cubo. Que sería 2,84 por 10 a la 4. Vamos a ver. ¿A usted le dio 2,84? Por 10 a la 4. Gracias por colaborar ahí con la operación. Okay. Ok, entonces 2,84 por 10 a la 4. Aquí a esto lo voy a copiar para no tener que volverlo a hacer. Ok, vamos a... Para no tener que hacer todo esto, aquí yo esto lo copio y le doy pegar. Pero aquí vamos a calcular el volumen mínimo, ahora no máximo, sino mínimo. Y usaríamos la longitud mínima, no máxima. Aquí usaríamos 30,3, que es el mínimo. Y lo elevamos al cubo y nos da
2.78 por 10 a la 4. Ok, entonces este es el valor máximo y este es el valor mínimo, ¿verdad? Del volumen. Ahora, ¿cómo determino la incertidumbre? La incertidumbre la determino agarrando el valor máximo, restándole el valor mínimo y dividiendo entre 2. Eso me daría la incertidumbre, digamos. Entonces, vamos a decir que la incertidumbre es igual a agarrar el valor máximo volumen máximo menos el volumen mínimo dividido entre 2. Eso me va a dar, digamos, como el valor medio entre el máximo y el mínimo. Por eso se divide entre 2, porque es el valor medio. Digamos que la medida va a tener un valor, va a estar a medio camino entre el máximo y el mínimo. Por eso es que se divide entre 2, para saber el valor medio, digamos. Entonces, sería este máximo menos este mínimo dividido entre 2 nos daría la incertidumbre. ¿Nos da cuánto? 3.00 por 10 a la 2. Pasémoslo a modo normal, a ver. Ok. No en decimales, sino... 0, ¿qué? Ya le digo. Sería en modo normal, ¿verdad? Ajá. Ok, voy a volverlo a hacer. Aquí, bueno, cuando lo paso normal dice 1 o 2, lo cual le daría 2. 2. Ok. Y me da... Estando 300, algo está raro aquí para ver. Ya lo estoy haciendo yo. Sí, me sigue dando 300, no sé. 300, está bien. 300, es que sí, está bien. Centímetros cúbicos serían. Ok. Ok. Pero yo pienso que, digamos, en decimales y así en notación científica, podría ser 0,3 por 10 a la 2, ¿no? Pienso yo. Ajá, perfecto. Sería 3 por 10 a la 2. Ajá. Ok. Para mantener la cantidad de cifras significativas. Ok. Está bien. Porque estábamos trabajando con una cifra significativa, entonces por 10. Ok, ahora sí, eso sería la incertidumbre. Vamos con el porcentaje de error. El porcentaje de error. El porcentaje de error sería agarrar la incertidumbre y eso se multiplica, bueno, se divide entre la medida y se multiplica por 100. Entonces, esto que me dio aquí, que es la incertidumbre, se divide entre la medida, que es esta, la medida, digamos, normal,
y el resultado se multiplica por 100. Dar el porcentaje de error, que sería entonces me dice que el porcentaje de error es de 1%. O sea que esta medida tiene un porcentaje de error de un 1%. O sea, este volumen, entonces generalmente aquí ya la incertidumbre cuando se calcula volúmenes y todo esto, la incertidumbre me da bastante grande y todo lo que se usa son los porcentajes de error. Puede ser, y un 1% de error está aceptable, digamos, es un porcentaje aceptable, incluso se puede manejar un 7% más. ¿Sí les está dando eso? Sí. Sí, a mí sí me dio eso. Ok. Más o menos esa es como la idea, digamos, solo que cuando se multiplica, se agarra el valor máximo, ¿verdad? Y se multiplica. Solo cuando se divide, como en la explicación que yo hice, acá atrás, cuando se divide es que se agarra el máximo, y para averiguar el máximo, digamos en la división, es que a la hora de averiguar el máximo, se agarra el valor máximo arriba y el valor mínimo, digamos, de la otra magnitud abajo para calcular el máximo. Y para averiguar el mínimo, se agarra el mínimo arriba y se divide entre el valor máximo abajo. Eso sí, en la división sí hay que hacerlo así. Digamos, para que el máximo me dé máximo, se divide entre mínimo. Y para que el mínimo me dé mínimo, se divide entre el máximo. Ah, ok, digamos que esa sería como las diferencias, más que todo. Cuando se divide, ajá. Cuando se multiplica, no, cuando multiplica, se multiplican todos los máximos y se multiplican todos los mínimos. Ah, ok, muchas gracias, profe. Con mucho gusto, sí. No sé si a alguien más le quedó claro. Uy, Ajá. yo tengo una consulta, pero es una pregunta que viene en el libro. Sí, vamos a ver, mientras no sea parte del trabajo suyo, pero vamos a ver en qué le puedo ayudar. Ah, no, es la pregunta 52, Ajá. que dice bueno, la que no le entiendo muy bien, que cuántos angstroms hay en un año luz. Ajá, ¿Y cuántos Armstrong es un año luz? ajá. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántos Armstrongs es un año luz? Ok. Ok, primero hay que definir qué es un año luz, sí. Vamos a ver cómo estamos. Tenemos tiempo. Ok, primero hay que definir qué es un año luz. Ok, un año luz es la distancia que viaja la luz durante un año. O sea, vamos a ver. Un año luz. Un año luz. En realidad, la medida de un año luz no es una unidad de tiempo, sino una unidad de distancia. Es la distancia que viaja la luz en un año. En un año. ¿Cuánta distancia viajará la luz en un año? ¿Cuál sería la velocidad de la luz? La velocidad de la luz que se acostumbra a utilizar es, bueno, se le llama c y es 300.000 kilómetros por segundo, entre segundo. Y la distancia se calcula velocidad por tiempo, multiplicado por. O sea que la distancia que viaja la luz en un año, ¿verdad? Sería, vamos a ver, primero hay que pasar los años a segundos. Ok. Años a segundos. Entonces, un año es igual a 365 días. Es un poquito más, pero vamos a usar 365 días. Y un día tiene 24 horas, perdón, días. Un día es igual a 24 horas.
Y una hora son 3.600 segundos. Una hora son 3.600 segundos. Entonces, esos son como factores de conversión para pasar un año a segundos, porque queremos saber qué distancia recorre la luz en un año. Entonces, vamos a ver. Primero, sí, vamos a colocar un año. Se multiplica por un factor de conversión que me pase de años a días. Primero, un año, 365 días. Luego, de días a horas. Por un día tiene 24 horas. Luego, de días, de horas a segundos. Es que ese problemilla tenía esta conversión tan larga. Una hora es a 3.600 segundos. Entonces, hay que primero pasar de un año a segundos. Entonces, multipliquemos 365 por 24 por 3.600. Y eso me da los segundos que tiene un año. Pasemos la notación científica porque nos da un valor enorme. Notación científica con dos cifras significativas. Puede ser, me da 3.2, porque eso es como una estimación en realidad. 3.2, de hecho creo que eso no sé si era un problema de estimación. 3.2 por 10 a la 7. 10 elevado a la 7. Segundos que tiene un año, ¿verdad? Ahora, ¿qué? Vamos a calcular la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, vamos a multiplicar la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, por los segundos, ¿ok? Pero bueno, me lo están dando en Armstrong, entonces mejor usemos la otra velocidad de la luz que se puede utilizar es 300.000, en lugar de 300 kilómetros por segundo, 300.000 metros por segundo, ¿verdad? Ya eso lo va a pasar a metros de una sola vez. Entonces, lo que hay que hacer es multiplicar los 300.000 metros por segundo, bueno, o 3 por 10 a la 8 para seguir manteniendo, o 3,0 para usar dos cifras significativas, por 10 a la 8, que es 300.000, es 3 por 10 a la 8, usando notación científica. Metros por segundo. Eso multiplicado por el tiempo en segundos, ¿ok? Y el tiempo en segundos es esto que está aquí, un año en segundos. Aquí. Vamos a multiplicar eso, a ver qué nos da. Esa sería la distancia en metros. Entonces, 3,2 por 10 a la 7 por 3 exponente 8 me da 9.5 por 10 a la 15. 10 elevado a la 15. Eso está ya en metros. Ahora, ¿de qué dice que cuántos metros tiene un Armstrong? Un Armstrong es 10, si no me equivoco, 10 elevado a la a menos la 10. menos 9. No es 10 a la menos 9. Ah, no, 10 a la menos 10. Un Armstrong es igual a 10 a la menos 10. A la menos 10 metros. Esa es la equivalencia.
Ok, un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esta distancia que me dio en metros, pasarla a Armstrong. Entonces, hacer la conversión. Ok, entonces sería esta distancia que me dio en metros. Multiplicarla por un factor de conversión que me lo pase de metros a Armstrong. Y como sabemos que un Armstrong es 10 a la menos 10 metros, entonces aquí vamos abajo, ponemos 10 a la menos 10 metros. Y arriba ponemos un Armstrong. El Armstrong tiene como un cerito arriba, ¿verdad? Es una A, no sé si el símbolo de Armstrong viene por acá. A ver si está. Sí, es una A. Bueno, es una A con un cerito. Bueno, vamos a poner una A. Sí. A mí me dio 9.5 por 10 a la 25. Eso por 1 entre 10 elevado a la menos 10. Da, sí, 9.5 por 10 a la 25. ¿Está bien? ¿Ves? Este ejercicio está bonito porque sí hay que hacer varias conversiones, ¿verdad? Entonces hay práctica en conversión. Probablemente es un ejercicio para que ustedes practiquen eso de las conversiones, ¿verdad? Que hay que pasar de años a segundos y aquí al final de metros a Armstrong. Sí era importante que había que calcular la distancia, ¿verdad? Que era velocidad por tiempo, eso sí, el tema de velocidad lo vemos hasta la próxima clase, pero si es velocidad constante, sí se calcula velocidad por tiempo. Ya cuando es acelerado, la fórmula ya no, esta fórmula no me sirve. Bueno, no sé, yo espero que con eso le haya aclarado o si tenía alguna duda. Y ahora sí ya el tiempo se nos está yendo. Eso sería como el final de la clase. Ahí igual la próxima clase, la próxima semana, si tuvieran alguna pregunta de esta primera unidad, de este primer tema, igual me lo pueden hacer y podemos volver otra vez si hubiera alguna pregunta sobre esto. Les agradezco un montón su atención y bueno, no sé, si alguien quería decir algo más, si no, sería todo por hoy. Gracias, Eso, profe. muchas gracias, profe. Con gusto. Profe, un gusto. Bueno, Muchas gracias, profesor. con gusto.